las 6:02, perdón. Gracias, diputado presidente. Voy a ponerle un poco de candela a esto. Arranquemos por el final. Vamos al final de esto. ¿Cuál va a ser la actitud del Partido de Acción Ciudadana con el tema de los recortes que no se han ejecutado hasta la fecha? Porque ustedes lo saben bien. La actitud es tenernos aquí hasta el 25 de noviembre y que se apruebe el presupuesto tal cual lo enviaron. Esa es la estratagema que tienen, la estrategia, bien, diputada Shirley Díaz. El cuento de siempre de engañar y de estar ahí tirando la bola para adelante, desgastándolo a uno diciendo que usted es enemigo de uno, enemigo del otro, que mañana le cae mal al uno, que le cae mal al otro. Esa es la estrategia. Porque que yo sepa, el paquete de recortes que anunciaron que el presidente de la República se tomó una foto muy linda ahí, según él con un lapicero haciendo el recorte, de que yo sepa, no fue respetado por los diputados y diputadas aquí. Entonces le hablaron a una parte del país, solo al presidente de la República le interesa. Pero ¿saben qué? Ni los diputados le hicieron caso. Ni los diputados de su propia fracción le hicieron caso. Entonces sí, ¿cuál es el nivel de negociación política? Antes de, digamos, votar este dictamen y antes de, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay posibilidades reales? ¿Por qué no hablan con la verdad? ¿Por qué no piden la palabra y le explican a los costarricenses? Ya nos ahorramos un montón de horas aquí, nos dedicamos a ver proyectos de ley, avanzamos en las cosas que este país requiere, a ver si reactivamos la economía. Porque el diputado Benavides Jiménez hizo una exposición muy buena en cuanto a la situación económica de lo público. Pero quiero decirles que en el tema del sector privado, ahí está peor la cosa. Díganme cómo una persona que ha tenido jornada laboral suspendida o reducida se va a poner al día con su alquiler de carro, o el pago del carro, el colegio, los gastos en general. Díganme, ¿cómo se va a poner al día si lleva 3 o 4 meses o 5 sin trabajar, sin recibir un centavo? Y no va a recibir aguinaldo porque ahí es desconmesurado. Aquí hay una obligación en lo público de pagar el aguinaldo y ahí vendrán. Es más, ya lo anunciaron, en la lista de empréstitos para ponerlo a uno bajo la presión de que si no vota eso no hay aguinaldos. En el sector privado eso no existe, señores. La realidad de Costa Rica está más allá de ir a sentarse a hablar con sus amigos. La realidad de Costa Rica es que se requieren diputados aquí negociando con los otros diputados, con los 47 diputados de oposición, los que ya fuimos claros y los que vamos a apoyar este dictamen negativo, porque claramente nos sentimos engañados, porque claramente hubo diputados de la fracción de gobierno, más uno que creo que va a ser ahora el nuevo ministro de la Presidencia, que llegaron a dilatar el proceso de la toma de decisiones. Y solo nos alcanzó, o les alcanzó a los compañeros de hacendarios, hacer un pequeño recorte. Pero había que oír al gobierno haciéndole campaña a sus 150.000 millones de recorte. Es que había que verlos en Facebook. Es que había que, es decir, eso era, yo no sé, seguro pautaron y todo eso. Es decir, aquí al final, yo puedo echarme aquí una hora de discurso de cuántos ministerios están apegados al Plan Nacional de Desarrollo. Puedo echarme un discurso de cuál es la estrategia en cada ministerio. Puedo hablar, por lo menos a lo que es a mi juicio, una estrategia de cómo hacer un mejor uso de los recursos públicos. Pero si al final la actitud
de cerca del 25 de noviembre es dilatar, hemos perdido tiempo y Costa Rica ha perdido tiempo. Y por eso es que yo planteo desde hoy ya, le planteo formalmente al Partido de Acción Ciudadana que nos dé una luz de cuál es la actitud y cuál va a ser el trámite que va a ocasionar el presupuesto de la República. Y les puedo conceder interrupción para que, digamos, vayamos adelantando. Porque aquí, más allá de uno incendiar y echarse un discurso para subirlo y muy bonito y todo eso, es que la realidad de la gente requiere otros proyectos y que estamos en este momento dedicándonos un mes y a las puertas de 9 meses en el que el gobierno va a manejar la agenda. ¿Y qué va a hacer la agenda en extraordinarias? Otra lista de empréstitos. ¿Cuál es la agenda? Empréstitos para sobrevivir en el flujo de caja. Porque que yo sepa, de todos los diputados y diputadas existen iniciativas que podrían priorizarse distinto. Y ese es el segundo reto que está planteado hoy aquí. El segundo reto es, ¿cuál es el recorte? Salgamos rápido del presupuesto. ¿Y cuál es la agenda de reactivación económica? La que hemos venido exigiendo y la que en algunos de nosotros hemos estado aportando. Y otra vez, puedo dedicar estos minutos a explicar esa serie de proyectos. Pero eso, a mi juicio, no adelanta nada. Lo que urge es de un acuerdo político. Un acuerdo político no en un salón pomposo para perder horas de horas en ponerse de acuerdo, en cómo ponerse de acuerdo. Lo que urge es un proyecto político de aquí, de los 57 diputados, pero sobre todo de una actitud más allá de la politiquería que ustedes nos acusan a nosotros. Es de una actitud de responsabilidad con los costarricenses que pasa más allá de decir que en el Partido Unidad y en Liberación Nacional somos enemigos de la cultura y usando nombres históricos para que uno se le revuelva la panza de cómo manipulan la opinión pública. La posibilidad de un acuerdo político es inminente si nos hemos puesto de acuerdo en temas más complejos. Diputado Víctor, ¿a usted le consta que nos hemos puesto de acuerdo en temas complejos? Aquí que también le consta, perdón, Enrique. Pero señores, no dilatemos más esto. Es más, les voy a decir, se los voy a poner al revés. ¿A ustedes les sirve más salir de esta carajada ya? Y lo que yo estoy planteando es que la próxima semana se pueda cronometrar distinto esto. Tampoco me crean que es que yo quiero que ya yo termine y votemos aquí y se acabó. No, no, no. Es que hay dos tesis. La tesis de un recorte que lo que hace es meter a esta Asamblea Legislativa en un problema político, o la tesis de partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Iniciativas de Nueva República, Iniciativas de Restauración, que podrían ir en un paquete y podrían acelerar esto y destacar la agenda para que podamos avanzar. Perdón la insistencia porque al final todo esto puede servir solo para que hayamos gastado horas saliva. Aquí lo que urge es que tengamos una actitud patriótica. Y esa actitud patriótica no es votar todo lo que al gobierno le interesa y punto. Porque quiero decirlo con todas las palabras y para que estemos clarísimos, clarísimos todos. Yo no voy a votar empréstitos hasta que no hayamos alcanzado acuerdos como los que estoy planteando. Porque así nos han traído, así nos han traído. Nos han traído desde que somos diputados en este periodo constitucional en eso. Uno a uno, urge, corra,
¿Usted es un diputado responsable? ¿De ahí? Y entonces al final uno tiene límites. Los límites de decir como en febrero que dijimos, no hay una hoja de ruta de reactivación, no hay un plan de pagos para la caja, no existe una hoja de ruta para la crisis, y yo voté en febrero en contra del crédito del BID, del primero. Y he venido señalando a lo largo de los empréstitos que han estado en discusión aquí, sobre todo el del Fondo Monetario Internacional, que era el previo al acuerdo que supuestamente ya estaba, que habían ocultado no sé cuántos meses desarrollando, que hicieron una plataforma electrónica para que la gente opinara. Diputados y diputadas, ¿con cuántos de ustedes hablaron sobre esa propuesta del Fondo Monetario Internacional? Les aseguro que no llegan a 29. No llegan a 29 con los que hicieron el trabajo. Y es que ese es el problema. Estamos en medio de una crisis en lo público y en lo privado, y lo único que estamos es dilatando el tiempo y dejándolo pasar. Porque entonces al final, ahí por el 20 de noviembre, todo el mundo empieza a correr. Meten, de ahí aquí a mi derecha, meten unas 150 mociones y se consume el tiempo en eso y no logramos nada. Y ciertamente yo me sentiría bastante burlado, diputados y diputadas, si eso sucede. Si el objetivo es que el presupuesto sea aprobado tal cual, yo también planteo el tercer reto aquí, y es que el procedimiento que existe para tramitar esto, yo creo que no está teniendo las enmiendas que se tienen que tener en el proceso de formación de la ley. A mí me parece sustancial y llamo a los diferentes partidos políticos para que tengamos esa conversación, ese proceso de construcción, esa humildad y esa sinceridad y transparencia, las que algunos pregonan con bombos y platillos, para que tomemos las decisiones en los estadios correctos. Aquí es donde es correcto tomar decisiones. De las mesas de diálogo han salido unas conclusiones que uno dice, Dios mío, no le resto intelectualidad a nadie ahí, pero que estemos de acuerdo en votar, por ejemplo, el proyecto de Hacienda Digital, que yo tengo mis dudas, y eso ya es una cosa que ya está aquí, que ya está planteada desde hace tiempo, que ha tenido cierta nuencia y que ha caminado. Eso no ocupábamos a nadie que se reuniera para decir que era urgente para Costa Rica. Y otra vez, ¿y eso en el corto plazo resuelve el problema de liquidez del Estado o de la empresa privada? Eso resuelve la realidad de gente que hoy aguanta hambre. Eso resuelve el problema político que bien señalaba el diputado Jiménez, Benavides Jiménez. Eso no lo resuelve. Porque además que yo sepa, otra vez, porque hay que recordar, a veces aquí la memoria RAM y el disco duro es muy cortico, se suponía que con el Fondo Monetario Internacional ya esto debía estar votado, más o menos. No sé cómo, pero digamos, se pretendieron que eso sucediera. O pretendían haber hecho una negociación que lo que sacara el presidente de ahí simplemente llegara y se votara, y de ahí, yo no sé, seguro es que a alguien, por lo menos a mí sí me corre sangre por las venas, digamos. Sí, yo creo que yo tengo un grado de criterio para poder aportar en eso. Y lo hemos hecho. Hemos hecho aportes en lo público, hemos publicado rutas, hemos establecido
puentes y además senda gente, mucha gente ha hecho propuesta en ese entendido. Por lo tanto, a mí me parece que nos podríamos ahorrar muchas horas, hombre, aquí. Le podríamos dar un mensaje claro a Costa Rica que no estamos dispuestos en la oposición a ser burlados otra vez y que en el gobierno también hay conciencia de la situación que vivimos. Porque yo diría que esa es una actitud que uno podría empezar a entender como seria para poder seguir ayudando. Porque todo tiene límites. Y entonces, sí, cuando usted ve aquella publicación del recorte, pero ve que se dilata el tiempo y ve que aquí no hay voluntad y ven un cuchicheo por allá y por allá, y básicamente uno sabe ya para dónde va. Es lo mismo, repetir la historia. Y repetir la historia de un expresidente legislativo de no muy grata memoria en términos de trámite. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. La situación económica de Costa Rica, en lo público y en lo privado, no se anteponen, se complementan. Con una realidad, el 80% o más de la fuerza laboral de este país está en el sector privado. Y esa es la que produce la plata para pagar al resto. Y en ese entendido tenemos que hacer equilibrios. Equilibrios que no se han obtenido. Equilibrios que no están planteados en la mesa. Y que lo único que está claro es que hay una ruta de endeudamiento y hay una ruta para establecer más impuestos y hay una ruta para priorizar solo lo que al gobierno le precisa. Yo no estoy dispuesto a tolerar eso. Lo he señalado con mucha insistencia, pero seré cada día más vehemente en esa realidad. Una realidad que me duele en el alma. Yo no voto yo cuando no voy a votar un empréstito, yo pienso en que hay gente que le está pasando mal, por supuesto que sí. Pero es que no podemos seguir regalando pescados. Tenemos que poner a producir a la gente, al sector productivo. Prioricemos, cumplamos con esos retos, hagamos el esfuerzo político que se merece Costa Rica. Que no sea un discurso o un pose para redes sociales, sino que sea realmente el inicio de un acuerdo verdadero, de un acuerdo que le va a permitir a Costa Rica salir adelante. No reuniones que no van a llegar a nada y que van a llegar aquí para que lo decidamos nosotros. En esa mesa pueden votar un proyecto de ley, se haga que se cumpla, ¿verdad que no? Porque es que esa mesa debió haber empezado el 1 de mayo. Es más, como eran tan inteligentes y tenían todo preparado, yo hubiera esperado que la agenda esa llegara aquí el 1 de mayo ya lista, así, un chorro. Y que nos hubiéramos sentado las diferentes fracciones a hacer un conjunto de proyectos. No, nos agarraron de forma individual y nos han bailado. Y esa es la realidad, aunque, digamos, yo no tengo por qué ponerme colorado por eso. Esa es la realidad que ven los costarricenses todos los días. Y se agravó claramente por el COVID. Y que eso metió en un zapato peor a las finanzas del Estado, y los cierres y las irresponsabilidades y las arbitrariedades en el manejo han ocasionado también una seria crisis en el sector privado que repercute directamente en el sector público. De manera que el reto no es para alguien en particular, es para todos y todas. Buenas tardes.